Buenas ideas generalmente dan buenos proyectos. Las investigaciones a través de todo el tiempo se han forjado en base a ideas preliminares. Estas ideas muchas de las veces son inspiraciones de los investigadores, pero muchas de las veces también son observaciones de la naturaleza, son preguntas o contestaciones a preguntas que nosotros tenemos alrededor del ambiente en que vivimos, o simplemente se refieren a problemas que nosotros observamos en la naturaleza, en nuestro medio o en ciertas situaciones de la vida. Muchas de las veces estas ideas, como le decía al principio de mi intervención, son novedosas, pero por el diseño mal realizado muchas veces se quedan en investigaciones de bajo nivel. Las ideas, cuando son novedosas y están respaldadas por un diseño muy bueno, generalmente se transforman en buenos proyectos. Generalmente, como les decía, entonces, una idea nace de conversaciones, de observaciones, incluso de saberes populares o saberes propios de cada una de las personas. Estas ideas generalmente, cuando no son nuevas cuando son innovadoras, existe la dificultad de encontrar, por ejemplo, libros, artículos de revistas o simplemente información acerca de ellas. Y cuando esta idea o la idea que nosotros tenemos es algo o alguna observación de algún proyecto, de alguna situación que ya se ha realizado, entonces debe analizarse minuciosamente para que esta idea sea un aporte al conocimiento que ya hubo. Muchas veces esta idea entonces representa el primer acercamiento a la realidad sobre lo que nosotros queremos investigar. Durante este proceso de este ciclo, he revisado muchas propuestas de los alumnos de esta materia y en realidad son muy buenas. Abarcan temas muy importantes que contestan a problemáticas propias de cada uno de los sitios en donde ustedes las realizan. Entonces, vale que en base a un buen diseño las maduren, porque en realidad son procesos que contestan a una problemática muy sentida. Bien, generalmente una idea, entonces, como les decía, cuando no es nueva, que no tiene ningún tipo de basamento teórico o científico previo, nos dan ciertas pautas entonces. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar algún suceso en la naturaleza, siempre nos preguntamos si ya alguien o en algún lado del país o del mundo se ha realizado alguna investigación similar. Eso nos permite entonces a nosotros basarnos en ideas que ya han sido desarrolladas. ¿Cuál entonces es nuestro papel? Tratar de mejorarlas y tratar de aplicarlas al medio en que nosotros vivimos. Porque muchas veces los ambientes naturales de diferentes partes del mundo no son los mismos y precisan entonces de nuestra sapiencia, de nuestra intervención para poder nosotros aplicarlos al medio en que nosotros vivimos. Siempre, por ejemplo, se ha hablado de que en Europa, en Estados Unidos se realizan ideas innovadoras y que muchas de las veces esas ideas se transforman en proyectos en nuestro medio. Pero, por ejemplo, las condiciones naturales son diferentes. ¿Y cómo nosotros sabemos si es que las mismas ideas que se han desarrollado allá pueden ser aplicadas a nuestro medio? Simplemente tratando de adaptar esas ideas al medio en que nosotros vamos a desarrollar la investigación. Cuando nosotros tenemos una buena idea que se puede plasmar en un proyecto, generalmente lo que se hace es tratar de estructurar esa idea de una manera mucho más formal, desde otro punto de vista. Y también nosotros tenemos que seleccionar el ámbito, la perspectiva, para ver si es que en realidad la idea puede tener un enfoque cualitativo y cuantitativo que nos permita después analizar los datos. Como les decía, nosotros con esta materia tratamos de que siempre los sucesos
de la naturaleza se transformen en datos que nosotros podríamos evaluar, tomar, medir, cuantificar y luego analizar. Entonces, tenemos también que nosotros tratar de que esa idea que se nos ha venido a la mente sea después aplicable y sea después más que todo cuantificable y cualificable. Luego entonces de este proceso de tener una idea, se requiere de que esta idea se transforme en un tema de investigación, en un proyecto de investigación. Cuando, como les decía, mientras más conocida sea la idea, mientras más conocido sea el tema, nosotros vamos a tener ya un basamento, una información a la que podemos recurrir y ver qué es lo que nosotros podemos aportar a esa idea. Entonces, cuando los temas son ya investigados, existen reportes de investigaciones anteriores. Cuando los temas que nosotros proponemos son de alguna manera menos estructurados y formalizados, el conocimiento muchas veces que se tiene acerca de esa idea va a ser poco accesible y muy disperso. Cuando son temas poco investigados y estructurados, generalmente se debe hacer mucho esfuerzo en encontrar referencias bibliográficas o reportes de temas anteriores, y cuando es un tema del que nosotros no tenemos conocimiento, cuando tenemos una idea innovadora que no se ha logrado desarrollar, por ejemplo, el desarrollar una patente, el desarrollar algún sistema que nosotros es una idea muy primigenia, muy primeriza, entonces va a ser un poco problemático encontrar esa situación, esa información que nos permita a nosotros desarrollar esa idea. Así es que entonces nosotros tenemos 4 niveles, se puede decir: los temas ya investigados, los que son menos estructurados, los que han sido investigados y la información es dispersa, y los temas que no han sido investigados. Algunos criterios para generar ideas. Tienen que ser ideas atractivas. En nuestro medio, en nuestra naturaleza, se puede decir, hay ideas innovadoras que a nosotros como investigadores, como profesionales, luego nos van a llenar de inquietudes. Generalmente estas ideas entonces deben ser novedosas, se deben actualizar estudios o, como les decía, adaptar planteamientos en otros contextos. Nosotros como investigadores jamás, por ejemplo, vamos a investigar el uso que tiene todas y cada una de las plantas silvestres que tiene el Ecuador. Pero, por ejemplo, podemos empezar por las más conocidas, las que, por ejemplo, conocen las personas que se dedican a curar con hierbas, o las que tienen experiencia en el uso de plantas medicinales. No podemos estudiar las 18.000 especies que tiene el Ecuador, pero sí nosotros podemos entonces abarcar un grupo de plantas, por ejemplo, las plantas medicinales que utiliza cierta etnia, o las plantas medicinales que se venden en los mercados de Loja. Ideas también son muy buenas las que ayudan a formular o probar teorías y que generen otros estudios. Muchas de las veces las ideas más novedosas primero se han hecho o se han desarrollado de una forma teórica, tratando de adaptar el experimento al medio, y tratando de que estas ideas y esas teorías generen o provoquen otros estudios posteriores. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es la idea que tuvo Charles Darwin acerca de el origen de las especies. Esto entonces dio paso y generó muchos estudios alrededor de esta teoría, que él con su experimentación, con su observación, generó. Entonces esa, por ejemplo, es una idea que genera una teoría que genera otros estudios, y a través de esa idea primigenia que tuvo en este caso Charles Darwin, generó el conocimiento que ahora tenemos nosotros de las especies que existen en la naturaleza, de las relaciones filogénicas que tienen cada uno de esos, y probar la teoría, por ejemplo, de que todas
que todas las especies tienen un ancestro común y que por adaptación o adaptabilidad se van generando nuevas especies. Una de las formas también de generar ideas es que éstas generen muchas otras interrogantes, de manera de que haya más preguntas que respuestas. Muchas de las veces los pensamientos que nosotros tenemos como profesionales, como investigadores, nos llevan a querer ampliar mucho más el ámbito de la investigación. Entonces, generalmente esas ideas son las ideas buenas, las ideas primigenias que a nosotros nos permiten generar un amplio campo sobre el cual se puede desarrollar las ideas. Bien, tenemos entonces a nuestro alrededor una fuente, se puede decir, inagotable de ideas, de preguntas, de situaciones que nos puedan generar a nosotros inquietudes e intereses por un tema de investigación. Tenemos entonces de que una de las fuentes de ideas generalmente es la lectura reflexiva, la participación activa en eventos de nuestra comunidad, en eventos de gobiernos provinciales, en eventos de municipios, en eventos de comunidades. La experiencia individual que nosotros tenemos es también una muy buena fuente generadora de ideas. ¿Por qué? Porque al estar nosotros en contacto con la naturaleza, al estar nosotros en contacto con el medio en que nosotros desarrollamos nuestras actividades, se van generando preguntas, se van generando inquietudes, y estas inquietudes generalmente se transforman en ideas que nosotros vamos a desarrollar. Muchas de las veces también esa actitud reflexiva en las aulas a nosotros nos ha permitido generar buenas ideas. En el caso de los estudiantes, nosotros con la experiencia de docencia que tenemos, van madurando ideas desde que entran a la universidad, es decir, ya tienen una idea prefijada y sobre esa idea van desarrollando situaciones, y a medida que van adquiriendo conocimientos, esas ideas se transforman generalmente en tesis de grado, y luego incluso de eso, solamente su tesis ha sido un paso para que realicen su posgrado y su realización como investigadores. Obviamente que el querer desarrollarse personalmente a nivel de empresa, a nivel profesional, son también fuentes de ideas que a nosotros nos permiten desarrollar proyectos de investigación. Algunos de los criterios que nos sirven para categorizar una idea investigativa son que sea novedosa, es decir, que no se haya realizado en nuestro contexto, en nuestro medio, que tenga una orientación a contrastar resultados, es decir, nosotros queremos probar si una o dos o tres concentraciones de algún químico resulta beneficioso para el crecimiento de alguna planta. Si por ejemplo nosotros queremos comparar cuál es el efecto del botar aguas residuales a un río, el efecto que produce sobre, digamos, la flora de ese río, la fauna de ese río. También tenemos entonces que las ideas pueden dar paso a soluciones de problemas. Y esto en muchos de los casos es lo que a nosotros nos ha ayudado a generar estas ideas, estos proyectos de investigación. Obviamente que el apoyo de expertos sobre el tema que nosotros queremos investigar es también muy importante, porque ellos generalmente están al tanto sobre la situación actual de esa idea, de ese proceso, de esa investigación. Y una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar es tener una claridad muy buena en las ideas. Nosotros también tenemos que validar los temas. Entonces, como decía en el tema anterior, los expertos, los investigadores que tienen experiencia en esto nos pueden ayudar a clarificar nuestra idea.